declaraciones de Yolanda Díaz son interminables, inacabables. Amalio, porfa, pon otra vez ese golpe que acabas de poner, es fantástico. Si no podemos seguir admitiendo que las empresas sigan engordando sus beneficios a costa de los salarios. Que sigan engordando sus beneficios a costa de los salarios. Si lo que ha hecho el gobierno ha sido engordar los costes salariales, pero para que cada vez perciban menos los empleados, de modo y manera que entre lo que tienen que pagar de más las empresas y lo que reciben de menos los empleados, ¿quién se queda a lo que falta? ¿Quién se queda a la mitad? ¿Quién hace que sea cada vez más caro contratar en España y sin embargo que los empleados tengan cada vez menos poder adquisitivo? Porque no son las empresas avaras y malvados capitalistas los que están provocando eso, señora Yolanda Díaz. A ver si empezamos a decir la verdad de una vez en el mercado laboral. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? A ver, tenemos mucha harina, mucha tela que cortar en el día de hoy porque hemos empezado hablando de un dato que aparece hoy en la prensa, de ese coste laboral en España que está, coste laboral total, que no coste salarial, que está creciendo, que se está disparando en España, que lo está haciendo desde que Sánchez ha llegado a la Moncloa. Las gráficas son inequívocas, hay, digamos, un valle dentro de estos costes hasta que llega Sánchez al poder, cuando se disparan esos costes laborales. Pero luego dices, oye, pues esto es que los empleados en España en estos últimos años se han enriquecido muchísimo porque sus costes laborales han crecido muchísimo. ¿Quiere decir que cada empleado ha recibido mucho más? No, señor. Lo que ha subido de costes laborales fundamentalmente es que las cotizaciones sociales. Sí, y aparte tener en cuenta que desde 2019, debido a la inflación, los salarios reales han caído un 2,5% desde 2019. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero como bien dices, ese aumento de los costes laborales es básicamente, sobre todo por cuestión de impuestos y de cotizaciones sociales. Como destaca el INE, en el tercer trimestre de 2024, el coste laboral total se situó en 3.020 euros que tenían que pagar las empresas por cada trabajador y mes. Esto es de media. De media, sí. Ustedes piensen lo que ganan. Piensen cuánto les queda, les llega a su cuenta corriente a final de mes. De media en España, los 1.200, 1.500 euros que cobra usted, pues que sepa que usted cada mes de media a la empresa en España está costando 3.020 euros. En el trimestre anterior fueron 3.140, ¿no? 3.000... Sí, 3.100 y algo. Ahora mismo ese dato no lo tengo apuntado como tal. Pero si cogemos la media de los 3 primeros trimestres de este año, tenemos que de media, ¿no?, el coste laboral total ha sido de 3.064 euros por trabajador y mes. Lo cual, si hacemos la tasa de variación con la media que se registró en los primeros 3 trimestres de 2019, vemos que han aumentado un 18,30%. Casi un 20%. Es decir, los costes salariales. Digamos, laborales. Los costes laborales, sí. Perdón, eso es. Los costes laborales, es decir, el coste total que a una empresa le cuesta un trabajador. Es decir, usted monta una empresa y dice, tengo que contratar a mi primer empleado y le tengo que pagar el salario que sea. Bueno, pues lo que a esa empresa le cuesta darle trabajo a ese trabajador se ha encarecido en un 20% desde que Sánchez gobierna. Es decir, dicho de otra manera, la dificultad para contratar a alguien en España se ha disparado un 20% desde que gobierna Sánchez, porque es una dificultad, porque es que además de encarecer el coste de contratación para el empleado, un coste de contratación cuyo encarecimiento redunda únicamente en las arcas del Estado, o casi únicamente en las arcas del Estado, porque no redunda en que haya un mejor salario para ese trabajador, sino que lo que se está metiendo de sobrecoste es un sobrecoste que se va directamente a las arcas del Estado vía Seguridad Social o vía IRPF. Bueno, pues eso es una de las cuestiones por las que en España cada vez resulta más difícil contratar, por las que en la España de Sánchez hay muchas empresas que no son capaces de crecer porque lo que les están haciendo crecer son los costes, ya no los derivados de la inflación, del incremento de costes de la energía eléctrica que tienen que utilizar para dar sus servicios o generar sus productos, ya no solo el incremento de costes que puedan tener por la vía de seguros que haya que contratar, sino que
para contratar a cada uno de los empleados ya se les ha encarecido en lo que va de legislatura al señor Sánchez de media un 20, casi un 20%. Sí, y si nos fijamos en el coste salarial, en concreto, si comparamos la media de los 3 primeros trimestres de 2019 con la media de los 3 primeros trimestres de 2024, tenemos que este encarecimiento es del 16%. Y como bien decías, buena parte de esto se debe al aumento de las cotizaciones sociales, porque si nos fijamos en cómo han aumentado los costes laborales y salariales con respecto al año 2023, tenemos que el tercer trimestre, o sea, si comparamos el tercer trimestre de este año con el del 2023, un 4,5% es lo que han aumentado las cotizaciones y un 5,2% todos esos costes adicionales extrasalariales que se denominan a los que tiene que hacer frente todo empresario por trabajador cada mes. Por tanto, esto lo que nos viene a decir es que frente al aumento del 4,4% en este año y del 4,1% de costes laborales y salariales respectivamente, vemos que lo que más aumenta de estos componentes es precisamente los impuestos, las cotizaciones que deben hacer frente los empresarios. Dicho de otra manera, lo que está incrementando el gobierno, insisto, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, es el dinero que las empresas tienen que pagarle al Estado para poder contratarle a usted. No una obligación que podría entenderse de un partido que se llama socialista y que está coaligado con uno que se dice comunista, que sería, oiga, pues le va a pagar usted más, ¿no? Vamos a subir los salarios mínimos de una manera tremenda, ¿no? Para que cada vez haya gente más pobre, que al final es para lo que sirve subir el salario mínimo interprofesional, como se ha demostrado. No. Lo que ha hecho este gobierno con los costes laborales es dispararlos para que se drenen muchas más recursos al Estado, no para que usted cobre más. Esto debemos entenderlo, esto es muy importante comprenderlo, porque en España uno de los deportes nacionales preferidos de nuestros políticos es ocultarnos todo lo que nosotros ganamos pero no vemos. Todo lo que nosotros generamos como trabajadores, como empresas, como autónomos, pero no vemos. Los autónomos y los empresarios terminan viéndolo, porque al final cobran las facturas, generan la riqueza y año a año tienen que pagarle, transferirle buena parte de esa riqueza al Estado en forma de impuestos y de cotizaciones sociales de sus empleados. Pero el empleado no lo ve. Y cuando hay un presidente de la COE que un día tiene una muy buena idea y dice que lo que hay que hacer es que el empleado conozca todos los costes laborales asociados a su puesto de trabajo, es decir, lo que de verdad le cuesta a la empresa, al empleador, para que se dé cuenta, de paso, de todo lo que se lleva el Estado de lo que él gana, y que es, como les estoy diciendo, prácticamente la mitad, si sumamos las cotizaciones sociales de parte del empresario. Cuando un empresario, el jefe de la COE, dice esto, se le echa absolutamente todo el mundo encima. Todo el mundo encima. ¿Por qué? Pues porque los políticos de este gobierno saben que no sería asumible tener una población que, en términos generales, fuera consciente de hasta dónde le están metiendo la mano en el bolsillo. Piensen ustedes una cosa. Imagínense, por un momento, que ustedes recibieran su nómina bruta cada mes en la cuenta del banco. Y que fuera el banco, y no su empresa, quien le aplicara las retenciones. Todas las cotizaciones sociales y todos los impuestos de IRPF. Usted recibe íntegro en el banco lo que usted le está costando a la empresa, ese coste salarial total. Usted lo recibe en la nómina y el banco automáticamente le señala a usted de todo eso que ha recibido lo que no puede tocar, de lo que no puede disponer, porque eso se lo va a llevar el Estado. Si eso sucediera, y piénsenlo por un momento, y fuera generalizado en las nóminas de todos los trabajadores por cuenta ajena de este país, imagínense qué podría llegar a pasar. Y no les estoy diciendo que puedan disponer del total y que luego se lo reclame Hacienda, que eso ya sí sería súper revolucionario. Simplemente que el trabajador fuera consciente de lo que le está costando mes a mes esto que llaman el estado del bienestar. Y ni siquiera sería el total de lo que le cuesta, porque luego, cada vez que se toma un café,
cada vez que llena el depósito de la gasolina, cada vez que paga la factura de la luz, cada vez que paga la factura de un seguro, cada vez que paga el IBI de la casa en la que vive, cada vez que paga, en definitiva, la cantidad de impuestos que pagamos todos los días por absolutamente todo lo que hacemos, entonces a lo mejor empezaríamos a reclamar a nuestros políticos que esos servicios públicos tan maravillosos que dicen que nos ponen a nuestra disposición empiecen a parecernos no tan maravillosos. Que empecemos a tolerar peor tener que hacer una cola en un centro de salud. Que empecemos a tolerar peor que no nos deflacten la tarifa del IRPF. Que empecemos a tolerar peor que nos vuelvan a subir los impuestos a los alimentos básicos en los supermercados. Empezaríamos a no tolerar tanto que se nos trate como si fuéramos ganado en muchas ocasiones a los que hay que ordeñar convenientemente todos los meses. Pero es que no queda aquí la cosa, porque las noticias de hoy no se detienen únicamente en el dato del récord histórico en costes laborales en España. Es que tenemos más noticias en el día de hoy. Sí, porque frente a la realidad económica de nuestro país, a la situación del tejido empresarial y a las necesidades que tiene cada empresa de cada sector, el Ministerio de Trabajo sigue empeñado en reducir la jornada laboral y lo que ha dicho Yolanda Díaz, lo dijo ayer, es que de forma inminente se va a aprobar con los sindicatos este acuerdo que luego llevará a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, para que a partir de finales de este mismo año, 2025, es decir, quedan 15 días básicamente, la jornada laboral en términos semanales, sea de 37,5 horas. Esto no hace sino redundar en ese empeño de Yolanda Díaz en reducir la jornada laboral con el horizonte claro, que ya lo ha expresado más de una ocasión, de trabajar 4 días a la semana o lo que viene a ser pues unas 32 horas, ¿no? Y además de esto tenemos también el dato de fijos discontinuos. Hoy en El Economista han sacado un análisis muy interesante en el que se compara cómo ha aumentado desde que gobierna Sánchez, desde mayo de 2022, cómo han aumentado los fijos discontinuos. Entonces, en este análisis se nos muestra cómo en este mes de noviembre de 2024 los fijos discontinuos totales rondaban los 780.000 personas, mientras que hace 2 años, en mayo de 2022, había unos 230.000 fijos discontinuos. Esto, si hacemos unos cálculos rápidos, vemos que supone un aumento del 238%, o lo que es lo mismo, 3,38 veces en total. Y de esta forma, si tenemos en cuenta que estos fijos discontinuos actuales suponen en torno al 8% de la cifra total de desempleados, si lo agregamos al total de desempleados que dan las cifras oficiales, tendríamos un dato de paro bastante peor, porque en lugar de 3,1 millones, serían 3,36 millones las personas que estarían paradas. El dato de los fijos discontinuos en inactividad es un auténtico drama, porque es una situación precaria que viven muchas personas en España, ya cerca de 1 millón, esos 780.000, y lo hacen además sin que su problemática figure en ninguna de las estadísticas que se utilizan para tratar de tomar medidas que ayuden a paliar los problemas. Lo que estamos haciendo es cambiándole de nombre a los parados para que estos no engorden las filas del paro. Y esto es un auténtico drama. Y esto es lo que ha merecido el famoso asterisco que vemos en las cifras de Eurostat cada vez que se refieren a los datos de empleo y paro en España. Unos datos que no son homologables con el resto. Y esto es así. Esto es así. No tenemos un drama laboral como el que hemos llegado a tener, como el que tuvimos después de que estallara la burbuja inmobiliaria y empezaran a quebrar inmobiliarias y constructoras. Evidentemente, no tenemos ese drama laboral ahora. Lo que tenemos es una miseria laboral tremenda, con unos salarios mínimos extendidísimos que se han convertido en el salario modal en España. Es decir, que en España ya ser clase media es el que gana el salario mínimo interprofesional, con lo cual imagínense cómo es la clase media en España, equiparable a clase baja en cualquier otro país desarrollado de nuestro entorno. Estamos bajando los estándares de los países desarrollados que nos rodean. Nos han pasado Portugal y Grecia, por no hablar de Irlanda. Irlanda hace unos años, aunque ustedes no se lo crean, estaba como nosotros o peor. Era dentro de los países PIGS que les llamaban. Nos ha pasado, vamos, es el país de la Unión Europea con la renta per cápita más alta, Irlanda. Y creciendo y subiendo. ¿Todo por qué? Pues porque ha puesto
las condiciones para que las grandes empresas quieran irse a instalar a Irlanda. Y dan trabajo, y trabajo de calidad, y trabajo mejor remunerado. Y esto ha permitido que se genere más riqueza, que se cree más actividad. Y esta actividad ha generado más empleo y de mejor poder adquisitivo, de mejores remuneraciones. Esto es lo que ha pasado en Irlanda. Y no se puede hacer aquí en España, por supuesto. Pero si lo que hacemos es esconder a los parados debajo de la alfombra, llamarles de otra manera, decir que aquí todo está muy bien, que todo es... Es que los 780.000 empleados que aparecen como fijos discontinuos en inactividad, dentro de las estadísticas de la señora Yolanda Díaz, aparecen como empleados con trabajo fijo, con trabajo indefinido, y no trabajan. Esta es la realidad de los datos que tenemos. ¿Pero creían ustedes que hemos terminado? No, todavía quedan más cosas. Sí, porque hoy Beatriz García, la redactora jefe del Libre Mercado, publica que el gobierno comienza a ajustar cuentas con los autónomos, porque pagarán más los que ingresen más de 1.700 euros al mes. Como bien destaca Beatriz en esta noticia, tenemos que, debido a esta adaptación que propuso el ministro José Luis Escrivá del sistema de cotización de los autónomos, en lugar de cotizar por la base que ellos elijan, va a ser el gobierno el que les exija cuánto tienen que pagar, y entonces aquellos que ganen en términos de ingresos entre 1.700 y 1.850 euros tendrán que pagar unas cuotas de 350 euros, es decir, 22,68 euros mensuales más de lo que ya estaban abonando en 2024. Del mismo modo, la factura va a subir para todos los tramos siguientes. Por ejemplo, los trabajadores con rendimientos netos de entre 2.330 euros y 2.760 pagarán 67,22 euros más cada mes. Y en el caso del autónomo, que tenga unos rendimientos netos entre 3.620 y 4.050 euros, la cotización pasa de 85 euros a unos 9... va a ser 960 euros más alta que lo que había sido en 2024. Esto a partir ya de este nuevo año. Vamos, que todos los autónomos échense la mano al bolsillo, miren y monitoreen bien lo que están ingresando, insisto, y que lo de que además te lo cobren por el ingreso y no por los beneficios que obtengas, ya me parece espectacular, porque va a depender, o sea, que seas más pobre o menos pobre siendo autónomo va a depender del margen de beneficio que tengas en tus ingresos. Tú puedes tener unos ingresos de 1.700 y unos costes para obtener esos ingresos de 1.400, con lo cual vas a tener que pagar más teniendo ingresos reales o beneficios reales exiguos. Bueno, sí, realmente va a ser en función del rendimiento neto. Es decir, que al final lo van a hacer porque sí, lo que el proyecto decía era sí, claro. A través de los ingresos. Tal y como ha publicado Beatriz, en principio la decisión de cuánto va a tener que pagar cada autónomo será en función de los rendimientos netos. De los rendimientos. Bueno, pues mira, eso, pues, sí. Mire, en torno al mea culpa tenía leído la anterior redacción de la reforma que ponía Escrivá y que hablaba directamente de los ingresos, no del beneficio o del rendimiento neto. Sí, bueno, al fin y al cabo entendemos también que no son ignorantes del todo en este sentido, entonces saben que tampoco pueden ahogar tanto a los autónomos, entonces... Ahí podríamos discutir. Podríamos discutirlo, pero quiero decir, al fin y al cabo, la realidad se cae por su propio peso y si no toman en cuenta el rendimiento neto, sino los ingresos brutos, está claro que va a haber un drenaje de autónomos, va a desaparecer muchos autónomos y, aparte de esto, va a haber una caída en los beneficios que puedan tener estos empresarios, que hay que tener en cuenta una cosa, y es que, como repetimos siempre, el tejido empresarial español no se compone de grandes empresas. Más de 50 empleados solo tienen el 1,14%, según datos de octubre que proporciona el Ministerio de Industria, que se pueden encontrar en la web de este ministerio. Por tanto, gravar todavía más a los autónomos sin tener en cuenta el rendimiento neto, sino los ingresos brutos, sería ya el acabose para ellos, naturalmente. Y luego teniendo en cuenta que 1.700 o 1.850 de rendimientos netos tampoco es tanto, es decir, unos beneficios de 1.700 euros, ¿para qué te queda? Para bastante poco. No, bueno, pero que eso ya es lo de menos. O sea, sí, para sí. mí, o sea, quiero decir, lo que
más llama la atención es que un régimen como era el de los autónomos, que era elegido por buena parte del tejido productivo en España, por muchas personas que se autoempleaban, que decidían prestar sus servicios, se está viendo atacado desde numerosos frentes. Desde los famosos galimatías jurídicos en los que están muchas empresas implicados por esto de los falsos autónomos, hasta pues el cambio en la forma de cotizar de los empleados por cuenta propia, lo que se está haciendo es perseguirlos, es perseguir su actividad, porque lo que pretenden es poder sacarles todavía más a estos autónomos de lo que estaban pagando. ¿Por qué? Pues porque es evidente, porque las cuotas que se pagan en España para dedicarlas a la seguridad social, las cuotas de la seguridad social no son capaces de hacer frente a los gastos de pensiones en España. Esto es así, no cubren casi ni la mitad del coste en pensiones, con lo cual hay que tirar de impuestos. ¿Qué es lo que quería hacer el señor Escrivá? ¿Por qué vienen todas estas reformas a colación? Porque lo que quieren es meternos todavía más la mano en los bolsillos, quieren que las cotizaciones sociales sean cada vez más altas, no en vano las han disparado desde que han llegado al gobierno, y lo quieren hacer también a los autónomos. No toleran que el autónomo sea libre de decidir por cuánto quiere cotizar, sabiendo que eso le va a implicar una mayor o menor pensión el día que se jubile. Pero claro, si uno hace una sencilla cuenta y lo que deja de pagar si paga la mínima en lugar de la máxima, esa diferencia la va metiendo, por ejemplo, en un ETF al S&P 500 o invirtiendo en bolsa en gestión pasiva a largo plazo muy diversificada, cuando llegue el momento de la jubilación va a obtener seguramente muchos más recursos de los que hubiera tenido si hubiera pagado la pensión máxima. Totalmente, pero luego es gracioso, ¿no? Porque hay economistas como Eduardo Garzón, por ejemplo, que dicen que no, que el sistema no está quebrado. Y no está quebrado porque se llevan a cabo estas reformas, lo cual es un razonamiento circular, ¿no? O sea, más bien es al revés. Se llevan a cabo estas reformas porque si no quebraría directamente. Por tanto, sí, es un sistema quebrado. Claro, lleva la reforma de, pues mira, lo pasamos a presupuestos generales del Estado, se pide más deuda pública y así los impuestos futuros irán pagando este gasto presente. Y ese es un círculo vicioso que conduce a la insostenibilidad del sistema. Y mientras que el Banco Central Europeo siga comprando nuestra deuda, entre otros, pues podremos seguir financiando este gasto. Este déficit, mejor dicho. En fin, vamos a hablar con nuestro analista de cabecera del día de hoy. Él es Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Estamos con récord de costes laborales. ¿Qué te parece? Desde que gobierna Sánchez, los costes laborales se han disparado un 20%. Somos una de las manos de obra más baratas de la Unión Europea, Manuel. Somos una de las manos de obras a las que más nos han subido los costes laborales. Pero, sin embargo, hemos perdido poder adquisitivo en los salarios reales. ¿Quién se ha quedado en la diferencia, Manuel? Bueno, pues la diferencia, aquí hay lo que es récord absoluto, no solo es incremento de costes laborales, sino también incremento de recaudación. Hacienda nos quita casi la mitad de lo que ganamos y eso es clave. Fíjate, por un lado tenemos incremento del 20% de los costes laborales, pero al mismo tiempo estancamiento, incluso caída de la productividad. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que mayores costes laborales e idéntica productividad o menor productividad, eso se acaba traduciendo en destrucción de empleo. Porque la única forma de elevar el sueldo real de los trabajadores una vez descontada el efecto o el impacto de la inflación es mediante el incremento de la productividad. Pero en este gobierno, bajo este gobierno en los últimos años, se ha apostado por algo que es terrible, que genera graves distorsiones, que es elevar por ley los sueldos. Y eso lo ha hecho el gobierno elevando el salario mínimo interprofesional, que es el umbral mínimo a partir del cual un trabajador no puede trabajar legalmente en España. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en un incremento sustancial de la economía sumergida y se traduce muy especialmente en la destrucción de puestos de trabajo. Aquellos trabajadores que son menos productivos, cuyo valor añadido es inferior al coste laboral, a lo que le cuesta a la empresa, directamente se ven condenados al paro, son carne de despido, por así decir, y al mismo tiempo hay un efecto que no se ve, que es el de la menor contratación. Por lo tanto, hay muchas empresas que debido al incremento de costes laborales se ve reducido o bien se ve condenado o bien a reducir la plantilla o bien a contratar
menos trabajadores de los que contrataría en caso de que los costes laborales sean inferiores. Eso por un lado. Todo esto tiene un efecto directo sobre los trabajadores más vulnerables, sobre los que tienen menor valor añadido, sobre los que tienen menor cualificación, sobre los jóvenes que empiezan en el mercado laboral, sobre los mayores, es decir, sobre los trabajadores, insisto, más vulnerables, y por otro lado, también en materia de empleo y de paro, menos contratación y más desempleo. Y luego está el tema de el salario real, porque por mucho que haya aumentado los costes laborales en España, esos costes laborales también es un incremento de cotizaciones sociales y de recaudación fiscal. Y si a ello le sumamos el impacto de la inflación, el resultado es que el salario real en España, una vez descontada la inflación, se mantiene prácticamente estancado en los últimos años. Es decir, que a pesar de que los costes laborales han aumentado con este tipo de efectos negativos que tienen para el mercado laboral, especialmente para los trabajadores menos cualificados, para las personas más vulnerables, aparte de eso, tenemos el efecto de que los sueldos reales, lo que ganan en términos netos, una vez descontada la inflación, los trabajadores, se mantiene estancado. Por lo tanto, aquí los únicos que ganan, efectivamente, como bien estáis comentando, es Hacienda, porque Hacienda, sin embargo, no deja de incrementar la recaudación por la vía de las cotizaciones sociales. El incremento del salario mínimo se traduce también en un incremento de las bases de cotización y, por lo tanto, recaudan más impuestos y también incremento en el IRPF. Por lo tanto, los que salen perdiendo son los trabajadores, los que ganan, por desgracia, son los políticos, es Hacienda. Es Hacienda, los políticos y la Seguridad Social, porque las cotizaciones han subido y han subido de una manera importantísima. Sobre todo esa que el asalariado no termina de ver, que es la parte que le toca pagar a la empresa. Hablábamos al comienzo del programa, Manuel, que menuda revolución sería si empezáramos a contar como salario bruto también esa parte que la empresa tiene que pagar por ti, que no tendría que pagar si no te contrata y que forma parte de los costes laborales que tiene que soportar, ¿no? Bueno, eso en primer lugar, sería un ejercicio de transparencia, porque por desgracia la mayoría de españoles no son conscientes de los impuestos que pagan. Muchos no son conscientes, únicamente se fijan en el dinero que ingresan mes a mes en su cuenta bancaria, pero un trabajador que en España gana 1.500 euros, en realidad el coste laboral total, una vez sumadas las retenciones en el IRPF que realiza la empresa y una vez sumado el pago de cotizaciones sociales, tanto del empleado como del empleador, como de la empresa, el coste laboral total ronda los 3.000 euros, es casi el doble. Por lo tanto, ¿cuál es el sueldo real de un trabajador? El sueldo real de un trabajador es lo que le cuesta a la empresa. Y lo que le cuesta a la empresa es lo que le paga, le transfiere en términos netos a su cuenta bancaria, pero también es las retenciones en el IRPF y también es el coste de las cotizaciones sociales e incluso, si me apuras, también el coste de las vacaciones, es decir, de los días que no trabaja. Entonces, el coste laboral total para la empresa, ese es el sueldo real del trabajador. Pero eso la mayoría de españoles no son conscientes de cuál es su sueldo real. ¿Por qué? Porque solo se fijan en el dinero que la empresa le ingresa en el banco. De ahí precisamente que sería un ejercicio de lo más interesante y de lo que otorgaría transparencia al sistema, el hecho de que el trabajador vea en su cuenta bancaria cuál es su sueldo real. Y aquí hay países que donde existe una mayor transparencia desde ese punto de vista, porque entre otras circunstancias, el trabajador ingresa el 100% de lo que gana y luego, sin embargo, se le establece un plazo, una fecha límite por la cual tiene que pagar todos los impuestos de golpe. Eso ya supondría una lección importante de transparencia y de consciencia a nivel fiscal de lo que nos cuesta el Estado. Pero en el caso de España sería un ejercicio realmente valioso el hecho de que el trabajador ingrese el 100% de su sueldo, incluyendo el IRPF, incluyendo el coste de las cotizaciones sociales, y sin embargo la entidad bancaria se encargase de bloquear la parte correspondiente al pago de impuestos para que al menos el contribuyente, el trabajador, sea consciente
de lo que le cuesta al Estado. ¿Y cuánto le cuesta al Estado español a los trabajadores? Pues básicamente el 45% de su sueldo real. Tan solo la suma de IRPF, cotizaciones sociales y el IVA suman el 45% del sueldo real del trabajador. Si a eso le sumamos otro tipo de impuestos, como los impuestos especiales o el impuesto a bienes inmuebles, el coste se va al 50%. Es decir, que los españoles de media, cualquier trabajador que clase media en este país, trabaja la mitad del año para el Estado, la mitad del año para cumplir sus compromisos con Hacienda. En definitiva, un panorama poco halagüeño para las empresas y también para los trabajadores. A ver si empezamos a tener más transparencia y cada vez más gente se da cuenta de esta realidad que vivimos. Manuel Llamas, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Y cuando son las 12:51 de la mañana, las 11:51 en Canarias, nos vamos a abrir página de mercados.